Soy comunista toda la vida. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nos hemos unido a viva voz desde lo más profundo del coraje para darle curso a este mar embravecido que no aguanta más, que transforma las fronteras que por siglos nos imponen. Este mar inmenso que nos une al resto del mundo y esta isla hermosa que nos pertenece. Desde lo más profundo lucharemos por ella. La colonia más vieja florece en cual flamboyan y se enrojecen como el agua de volcán. Españoles ni gringos pueden con ella, porque es nuestra y venimos a defenderla. Yo salí del lobo del huracán. Esta es la crema del Caribe, el roble y el Guayacán. Así se vive en el ojo del huracán. Uva de playa, montañas, mujeres bellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Una lluvia de adoquines para emprender el camino. Cruzamos en esta ruta que por siglos construimos. Una avalancha de gente que despierta a los vecinos para abrir la nueva ruta que le depara el destino. Como si un golpe de agua se disfrazara de fuego, como un río de esperanza para abonar dicho suelo. Lucecitas de motoras unidas como un cometa, inundando la ciudad porque el pueblo se respeta. Una ristra de macanas y de gases para el llanto, amenizando la fiesta que estábamos preparando. Un carnaval de adoquines que le llueve en sus cabezas al medirse en nuestro pueblo y probar su fortaleza contra el más omnipotente, el más irreversible, el poder que tiene el pueblo cuando se atreve a ser libre. No lo para la sombrilla, ni la lluvia, ni la bala. Una muestra de poder vale más que mil palabras, vale más que las promesas, que el confeti y los cupones. Frases revolucionarias de una bola de melones. Gloria a los encapuchados, gloria a los motociclistas, gloria a las manos que rompen adoquines y los tiran. Si de manera ilegal nos pretenden someter a un estado de derecho que no se puede aguantar, ni sostener base constitucional sobre la cual defender ante un foro internacional. La impunidad con que su corte imperial se ha repartido el botín del tesoro nacional. Nuestras escuelas que pretenden convertir en un negocio vulgar para robar y robar. Llaman gobierno, democracia, qué sé yo, Estado libre asociado, dinastía Rosselló. Esta es la patria de Romero Barceló, la estrella 51 con la que se tropezó. Un instrumento de su propia destrucción, el pueblo que no conoce la historia de su nación y no lo arregla un cambio de gobernación. Batalla de eufemismos, hace falta una revolución. La colonia más vieja florece en cual flamboyan y se enrojecen como el agua de volcán. Españoles ni gringos pueden con ella, porque es nuestra y venimos a defenderla. Yo salí del lobo del huracán. En esta isla gobiernan los hijos de papi. Los hijos de puta nos sobran para dar el ñaqui. El taqui taqui lo bailan los gabinetes, con una junta que vino a buscar billetes. Fírmame el cheque y privatízalo todo. Compra el pasaje que si me quedo me jodo. Programa el chisme analizándolo todo. Que hacemos un meme desde la lengua hasta el codo. Aquí se enchisman cuando cogemos cupones y no se indignan cuando nos roban millones. Esos cabrones que nunca han doblado el lomo ya nos quitaron todos los derechos en el lodo. Para repartirse la boriquén entre ellos, subcontratarse con compañías de invento. Y no es un cuento que quieren el pueblo bruto. Generaciones con una historia de luto. Lo dijo Eddie y no le sacamos punta. El diploma de mi hijo está firmado por la corrupta. Se han burlado de tu pena, un circo de tu desgracia. Con arrogancia, con el mismo cuento chino. Para la campaña enamorando al vecino. No son amigos, se chotean entre ellos. Son una mafia, eso ya debes saberlo. Con una muestra de 900 páginas. Saca el coraje, boricua, seca las lágrimas. Que los cobardes no aparecen en las láminas. Llevamos estamina de Don Pedro en la sangre. Por el honor de Hostos y Betances. Somos los hijos de aquel guerrero valiente. Somos el triple que coronaba a Clemente.
que nuestra gente se va a dar a respetar, aunque nos cueste 100 años de soledad. La dignidad de este pueblo ante la mentira, mal educado le toca ya la salida, poner respeto a quien deshonre el hogar. Esta colonia un día se va a liberar. La crema del Caribe, el Roble y el Guayacán, así se vive en el ojo del huracán. Cuba de playa, montaña, mujeres bellas, esta es la isla donde nacen las estrellas. Puerto Rico. Yo salí del ojo del huracán. Desde la colonia más antigua nos vamos a dar a respetar. La crema del Caribe, el Roble y el Guayacán, así se vive en el ojo del huracán. Cuba de playa, montaña, mujeres bellas, esta es la isla donde nacen las estrellas. Esta es la isla donde nacen las estrellas. Puerto Rico, la colonia más antigua un día se va a liberar. Esto es el nombre de usted que se tiene que joder para buscarse el pan y el café, mientras otros se reparten entre ellos la boriquén. Este es 7-9, Luis Díaz, Emil Martínez y SJ. Pícalo, gallo. Yo salí del ojo del huracán. Na, 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 na. Oh, yeah. Despierta. Muy buenas noches ya, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de... Vamos a estar analizando, ¿no?, un evento importantísimo. Mi nombre es Carlos, soy miembro de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social y hoy estamos aquí presentes para estar analizando lo que fue los sucesos de la renuncia de Ricardo Rosselló. Ese era un tema de Luis Díaz y 7-9, lo acabamos de ver, se llama Ordes Colonia, y como pueden ver hay algunos piegajes sobre las manifestaciones que se dieron hace 2 años. Para acompañándome en la noche de hoy, tengo a varios camaradas de la organización, los cuales pues, estaré presentando ahora. Por aquí tenemos a Pedro, el camarada Pedro. Saludos, Pedro. Saludos. Tenemos al camarada Gilberto. Saludos, Gilberto. Saludos. Tenemos por ahí a Kevin, camarada Kevin. Saludos por ahí. Creo que se frizó. Y como último, pero no menos importante, mi hermano del alma y camarada, el gran Chu, Jesús Salgado. Saludos por allá a todos. Bien. Pues nada, pues como les comentaba, hoy vamos a estar analizando desde un punto de vista marxista-leninista lo que fueron los sucesos del Ricky Renuncia, en donde pues sabemos, ¿no?, que tuvo un impacto importante, grandísimo, en lo que es nuestro país y a nivel internacional también. Y pues conmemorando los 2 años de la salida de Ricardo Rosselló, de la renuncia, pero que fue una renuncia producto precisamente de las movilizaciones, pues estamos aquí en la noche de hoy. Antes de comenzar con el análisis, pues quisiéramos leerles una cronología de eventos que para ir contextualizando un poco sobre los sucesos del Ricky Renuncia. Primero que todo, el 10 de julio, el 10 de julio del 2019 sale a relucir que salió un indictment, bajó un indictment de 6 personas, entre ellas, una de ellas era Julia Kelleher, el caso del Departamento de Educación. Eso fue el 10 de julio del 2019. Y el 11 de julio del 2019 se publican las famosas 900 páginas del chat de Telegram, de un grupo de Telegram al cual pertenecía Ricardo Rosselló y en el cual habían distintas personalidades, particularmente personas del gabinete de Ricardo Rosselló y algunas personas allegadas a él,
Entre ellas, pues, personas que tuvieron que ver con la campaña electoral del 2016. Ese mismo día es importante destacar que decenas de manifestantes llegaron al aeropuerto para recibir a Ricardo Rosselló con carteles exigiendo su renuncia. El 13 de julio, el gobernador Rosselló solicitó la renuncia de todos los integrantes de su gabinete que estaban en el chat. Fueron aceptadas las renuncias de Luis Rivera Marín, hasta entonces secretario de Estado, y la de Cristian Sobrino, hasta entonces director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Rosselló decidió que mantuvieran sus cargos Ricardo Gerandi y Anthony Maceira. El 15 de julio se realizó una manifestación hacia Fortaleza. La policía dispersó violentamente la manifestación usando equipos antimotines, gas lacrimógeno y balas de goma, dejando un saldo de 21 heridos y 5 detenidos. El 16 de julio, el gobernador Rosselló anunció en conferencia de prensa que comprendía el descontento popular hacia su persona, pero insistió en que seguiría en el poder, argumentando que hizo actos impropios, pero no ilegales. El 17 de julio se llevaron a cabo manifestaciones en distintos municipios de Puerto Rico. Además, en distintos puntos de la isla se ofreció transportación para la manifestación que se daría en San Juan por la tarde frente al Capitolio y culminaría en la calle Fortaleza. Más de 500,000 personas asistieron, entre estos personajes del ambiente artístico como Bad Bunny, entre otros. El viejo San Juan terminó siendo una zona de guerra donde la policía disparó con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes y estos valientemente ripostaron con piedras y distintos artefactos. Esta fue una de las manifestaciones más grandes en la historia de Puerto Rico. El 21 de julio, en reacción a las protestas de Ricardo Rosselló, anunció que no buscará una reelección al término de su periodo actual, anunciando su renuncia al Partido Nuevo Progresista, así como su intención de enfrentar un juicio político. Manifestantes llegaron hasta la fortaleza por mar, usando lanchas, kayaks, botes y tablas de surf. Otros grupos de manifestantes protestaron haciendo el saludo al sol por Puerto Rico, una clase pública de yoga. Ricky Martin y Residente enviaron mensajes por video convocando a la manifestación del día siguiente. El 22 de julio, convocada por diversos sectores, se realizó la Gran Marcha del Pueblo de Puerto Rico, una protesta multitudinaria a partir de las 9 de la mañana desde la avenida Roosevelt frente al estadio Irán Bison por la autopista Expreso Las Américas. En ella se dieron cita ante miles de manifestantes. Medios de comunicación calcularon 1 millón de asistentes. Al final de la jornada, un grupo de manifestantes marchó de nueva cuenta a la residencia del gobernador, en donde fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos y balas de goma. El 23 de julio, el gobernador entregó a la fiscalía su teléfono cumpliendo la orden de la jueza Ramos. Por la noche, Ricardo Gerandi, secretario de Gobernación, presentó su renuncia. El 24 de julio, un comité de abogados encabezado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, anunció que encontraron bases jurídicas para residenciar a Ricardo Rosselló e iniciar un juicio político. Méndez, ese mismo día, denunció a primera hora amenazas de muerte en su contra. El 25 de julio, a través de un video, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia al cargo, la cual se hizo efectiva el 2 de agosto de 2019. Aquí, pues, como pueden ver, tenemos ahí una cronología, ¿no? Se nos quedaron muchas cosas, ¿no? De muchos eventos que se dieron en ese momento, una multiplicidad de eventos que si no, pues nos quedaríamos aquí toda la noche. Ahora bien, ¿qué nosotros, trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social, planteábamos en ese momento? Pues les dejo al camarada Gilberto, quien estará leyéndole unos fragmentos de posiciones que tenían la organización en ese momento. Eso, Carlos, me notifican que se escucha un eco. No sé quién de los camaradas sea,
Si se puede poner en mute, pero se está escuchando un ruido. Sí, un ruido. Me pongo en mute ahora yo, vamos a ver. No, ahora empezó. Ahora comienzo. Ok. Saludos de parte de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social. Un saludo revolucionario a nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo en lucha. Por primera vez en la historia, Puerto Rico nunca se había visto la unidad multiclase y multipartidista en expresar indignación por la burla, la arrogancia de la clase élite, representada en un gobernador y su sistema de gobierno. Esto es ejemplo de que los intereses de la clase trabajadora trascienden el fanatismo partidista. Esta es nuestra posición en aquel entonces y lo es hoy día. El 22 de julio del 2019 fuimos testigos de un nuevo nivel de lucha en Puerto Rico, donde una multitud de casi 1 millón se convocaron en la marcha más grande que se ha realizado en la historia del país. Por 14 días y noches consecutivos, cientos de miles de protestaron en violentas confrontaciones con la policía, quien protegía al gobernador corrupto Ricardo Rosselló. El lema que nos unió fue la renuncia de Ricky, pero no se trataba de solo la renuncia de un gobernador. El gobernador pudo haber sido reemplazado por otro gobernador al igual o peor que Ricardo Rosselló, como es el caso ahora con el gobernador Pedro Pierluisi. De lo que se trata es lo mismo que pensamos hoy y a 2 años del síntoma de una sociedad injusta, corrupta, degenerada, basada en la desigualdad, el racismo, el sexismo y la homofobia, conocido como el capitalismo. Nuestra verdadera lucha sigue siendo lo mismo. Es una lucha de clase contra la superexplotación que es el colonialismo, el capitalismo, que representa lo que representa para los trabajadores. Ya sea una lucha contra los capitalistas locales corruptos o contra la empresa imperialista extranjera. No importa quién esté en el poder o en el cargo. Mientras vivamos en una sociedad basada en la explotación que beneficie los intereses económicos de la clase capitalista rica, nuestra lucha seguirá. Debemos reflexionar sobre esto porque luego de esa hazaña, sin duda meritoria, las condiciones de pobreza y explotación y injusticia y miseria continúan y cada vez más. Igual que pensamos en aquel entonces, debemos elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora más allá de las demandas inmediatas. Esa lucha refleja una indignación por la injusticia y problemas sociales y económicos del país que aún permanecen. Las políticas neoliberales que empobrecen a nuestro pueblo y no es más que el neofascismo. Hemos escuchado que vivimos en una democracia. Sin embargo, las elecciones pasadas fueron anuladas por una junta creada en Washington y en Wall Street para defender los intereses de los tenedores de bonos por encima de los intereses de la clase trabajadora puertorriqueña. Esta comisión creada por el presidente Obama tiene un mandato más alto que la Constitución, que el gobierno y el gobernador, que fueron elegidos democráticamente, entre comillas, en las pasadas elecciones gubernamentales. Esta lucha se dio en el verano de 2019. Fue un ejemplo
de la fuerza de la unidad. La unidad de la clase obrera es el único camino a la victoria. Tenemos que concienciar a nuestros trabajadores y trabajadoras de la concepción, de los conceptos de la lucha de clase y el comunismo, que es la única solución a estos problemas en esta sociedad capitalista colonial. Solo la lucha de clase y el internacionalismo se fue. Creo que perdimos conexión del camarada. Sí, creo que sí. Nada, pues vamos. No sé si él está ahí conectado, no sé. Puede ser, no sé si que está en mute, Gilberto, No, perdió. pero entiendo que ya también estaba terminando, ¿no? Sí, estaba ya terminando básicamente. Mira, que se le fue la batería. Ahí se cayó. Okay. Básicamente, como pueden ver, esa era como pudieron apreciar en los fragmentos, los extractos que le pudo leer el camarada Gilberto, esas eran las posiciones que tomó la organización en aquel momento, el análisis que hizo sobre los sucesos. Y pues vamos ahora a lo que vinimos, vamos a analizar, ¿no? Comenzar el análisis de estos sucesos. Para eso, pues hemos establecido unos puntos, ¿no? En donde los clasificamos entre logros y preocupaciones. Y pues nada, básicamente pues el camarada Chu estará presentando, estará trayendo a colación esos conceptos, y nosotros pues por aquí, Kevin y yo, pues estaremos argumentando, ¿no? Apoyando pues los argumentos del camarada. Sí, saludos a todos y a todas. Buenas noches, ¿verdad? Yo creo que añadiendo lo que los compañeros han venido trayendo, nosotros cuando hicimos el análisis posterior a las manifestaciones del verano del 2019, nosotros establecimos que tuvimos unos logros y que verdaderamente que se tienen que resaltar, porque cada vez que los trabajadoras, cada vez que los movimientos sociales se tiran a la calle a luchar, siempre hay ciertos sectores que después por ahí tratan de minimizar lo que fue esa lucha. Inclusive ahora con la candidatura de Pedro Rosselló a lo que es a lo del cabildeo allá en Washington. Nosotros entendemos de la de Ricky Rosselló. Nosotros entendemos que fue una lucha sin precedentes en términos de que ocasionó la primera renuncia del gobernador en la colonia más vieja, ¿verdad? De los Estados Unidos, y de gran parte de su gabinete, ¿sabes? Prácticamente aquí se trastocó lo que fue el gobierno. Pero más importante de lo que ocurrió fue de cómo el pueblo trabajador, en cierta medida, saliéndose de las estructuras tradicionales de las elecciones, pudo en cierta medida manifestar otro tipo de democracia, ¿verdad? Una democracia donde en la calle, donde la gente haciendo un reclamo ante las injusticias que se vienen viviendo, ¿verdad? No solamente es la situación del chat. Tenemos una población que había vivido el caso de María, que había vivido, ¿verdad?, 2 huracanes que fueron históricos y que aquí se pasó mucha necesidad. Yo creo que eso, ¿verdad?, es importante. El pueblo vio cómo bajo los huracanes fueron ellos mismos los que tuvieron que levantarse, fueron ellos mismos los que tuvieron que bregar con la situación, y después ve en ese gobierno una serie de mofas, y ese mismo pueblo con esas experiencias que se venían dando en los últimos años, inclusive de lucha del 1 de mayo, entre otros, fue el que yo creo que se tiró a la calle a reprochar todas las medidas, pero enfocadas en el chat.
Yo creo que otro de los logros que se tuvo y que no se puede minimizar fue el alcance que tuvimos a nivel internacional. Puerto Rico estaba en periódicos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, como que el pueblo estaba en la calle manifestándose en contra de la corrupción, en contra de Ricardo Rosselló, y eso siempre, ¿verdad? Que la colonia trastoca el estatus actual, creo que genera preocupaciones, ¿verdad? También nosotros veníamos de estar en la palestra internacional con los huracanes. Mucha gente, ¿verdad?, sabía que en Puerto Rico se había vivido mucha necesidad con el huracán. Muchos de los que cuando salimos afuera, nos preguntaban cómo está todavía la isla. La gente quedó impactada, y luego de que pasan los huracanes y pasa todo esto, venimos con un verano, ¿verdad?, que también generó mucha discusión a nivel internacional. Nosotros entendemos que se dieron manifestaciones que no tienen precedentes en la historia reciente. ¿Sabe? Básicamente tuvimos 3 paros nacionales en 14 días, movilizaciones que se estimó en más de 1 millón de personas, paralizaciones simultáneas de muchas avenidas, que yo creo que eso también es importante, y más adelante yo creo que debemos de hablar un poquito sobre eso, porque creo que no solamente nos quedamos en el viejo San Juan, no solamente se quedó, ¿verdad?, impactando esa área, sino que también hubo manifestaciones en diferentes puntos de Puerto Rico y que trastocó el aparato de producción de ganancia de la clase que domina, que es la clase rica, la clase, ¿verdad?, dominante. Otra de las cosas que nosotros planteamos y que tenemos que aprender para las próximas luchas es que había manifestaciones a todas horas, y principalmente manifestaciones después de las 10 de la noche, donde gran parte de las personas que trabajan en el sector de servicios, estamos hablando de más de 30,000 trabajadores y trabajadoras que están en la industria de servicios, restaurantes, meseros, vendedores, tenían la posibilidad de salir de su trabajo e irse a manifestar. En ocasiones, pues, se establecen unos horarios de las manifestaciones que usualmente a las 4, 4:30, 5 de la tarde, muchos de estos sectores no pueden participar. Y yo creo que eso es algo que tenemos ¿verdad?, que acordarnos de este sector que viene de vivir lo que fue la implementación de la reforma laboral que venía, ¿verdad?, de quitarle una serie de derechos y beneficios, y que fueron estos sectores donde más perjudicados se vieron. Que yo creo que esa para mí eso fue por primera vez donde yo vi eso, en donde se convocaran manifestaciones a esa hora. Creo que anteriormente, por lo menos del tiempo que llevo militando, no lo había visto así, por lo menos tan corrido. Y al igual también, pues creo que como que pues la misma situación del COVID como que nos ha hecho que olvidáramos eso. Como que hemos vuelto de nuevo a lo mismo de las manifestaciones en las horas laborables, y vemos también el impacto de eso. Claro, ¿no? Y estamos hablando de áreas donde, oye, se vive lo que le llaman la precarización laboral, pero no es otra cosa que la intensificación de la explotación laboral. Gente con 2 y 3 trabajos que en cierta medida no se pueden manifestar porque están trabajando, a lo mejor tienen un trabajo de 8 a 12 y después salen y entran a un trabajo de 5 a 10, tú sabes, y se les hace muy difícil participar en esos espacios políticos y públicos, ¿verdad? Nosotros, otras cosas, como lo había dicho anteriormente, lo que fuera la paralización de expresos y manifestaciones en municipios como Bayamón, Cagua, Toa Alta, que se dieron de manera simultánea, también salimos del área del viejo San Juan, y yo creo que eso es importante porque muchas veces nos concentramos en la zona metropolitana, ¿verdad? Cuando vamos a hacer manifestaciones solamente nos concentramos en la zona metropolitana. Pues aquí hubo también espacio a que personas de diferentes lugares, también se pudieran manifestar. Y oye, estamos hablando que son vías principales que conectan a la zona metropolitana, que es donde se produce la mayor actividad económica del país. Una vez tú trancas esas vías principales,
pues lo que lo ocasiona es un problema al sistema, ¿verdad? A la venta, a la producción, entre otras cosas. ¿Qué otra cosa nosotros vimos como un logro? El efecto económico, ¿sabes? No podemos minimizar el impacto que tuvo esto en las ganancias con el cierre de Plaza Las Américas en 2 ocasiones. ¿Sabes? Cerrar Plaza Las Américas un día cuesta un montón de dinero, de dejar de recibir dinero. Se tuvo la cancelación de 4 cruceros. Cuando se cerró Plaza Las Américas, no solamente se cerró Plaza Las Américas, todas las Roosevelt Road, donde se iba a concentrar la manifestación, todo eso cerró. O sea, que tuvimos un trastoque a nivel por 2 semanas, a nivel de Puerto Rico, de la economía, que empujó a que se tomara una decisión también con respecto a la salida del gobernador, porque aquí nosotros no podemos dejar de perspectiva un lado. Aquí me gustaría también que los compañeros abundaran, que en Puerto Rico gobierna una clase, y es la clase empresarial, la clase que está detrás de todo este aparato y que empuja las decisiones políticas, su agenda política. Y una vez tú afectas a esos sectores, era evidente que se tenía que solucionar la situación de Ricky, porque la gente no parecía que se iban a cansar, y que si tú estabas una semana más con el pueblo en la calle, ibas a tener unas pérdidas millonarias. Entonces, hay que resolver esta situación. Tenemos que salir de Ricardo Rosselló. No sé si alguno de los compañeros quiere abundar algo más sobre esa perspectiva. Bueno, o sea, podemos inclusive ver el impacto de esto, que yo no sé cuánto tiempo estuvo Plaza Las Américas cerrado ahora durante la pandemia. ¿Entiendes? Que en un momento como este de crisis, ese lugar no cerró. Entonces, en aquel momento se logró cerrar y el impacto fue grandísimo. Claro. A nivel económico, y también el mensaje que se llevaba de identificarlos a ellos como los responsables. Claro. Nosotros, otra de las cosas que también nosotros planteamos como un logro fue la experiencia acumulada que se tuvo en el aspecto de las batallas que se tuvo. O sea, estamos hablando que el Viejo San Juan, todos los días a las 11 de la noche, la policía tumbaba las manifestaciones o trataba de tumbarlas, y la gente iba preparada para resistir. Yo, en la historia que llevo, ¿verdad? Yendo a manifestaciones, yendo a este tipo de movimientos, no había visto tanta gente que fuera preparada a resistir. O sea, a resistir. Nosotros estamos aquí, llegan las 11, estamos ready para aguantar lo que venga. Y eso eran cientos de personas con sus caretas antigas, tú sabes, y eso es una experiencia acumulada del pueblo, es una experiencia que para las próximas luchas va a ser de gran utilidad, va a ser de verdad de gran utilidad, porque nosotros creemos en lo que son los procesos concatenados, nosotros creemos en lo que son, ¿verdad? Las experiencias acumuladas de las sociedades en términos de hacer los cambios, y esto sin duda fue una experiencia que van a ser de gran utilidad para las próximas luchas que se tengan en este país. ¿Qué más? Nosotros entendemos que una de las grandes, ¿verdad? Por decirlo así, uno de los grandes logros fue que fueron manifestaciones que no había un liderato de las uniones tradicionales que usualmente tienden a apaciguar las cosas, ¿sabes? Básicamente la gente se manifestaba como entendía. Hubo diferentes formas de manifestarse, y hay después otras cositas que tenemos que hablar con respecto a eso, y no hubo un liderato que estaba dirigiendo a la gente a qué tenían que hacer, sino que la gente se manifestaba en cierta medida como entendía. Otra de las cosas que nosotros planteamos y que lo vimos como un logro es que en 14 días tuvimos relativamente pocos arrestos comparado con 1 de mayo, comparado con otras manifestaciones. Nosotros creemos que en las manifestaciones no debemos ir, ¿verdad?, a caer arrestados, a caer que las fuerzas represivas cojan manifestantes. Debemos siempre minimizar eso lo más posible, y que hayan pocos arrestos, pues es positivo para el movimiento. Otra de las cosas que se tuvo y que verdaderamente se dio fue la comunidad, ¿verdad?, LGBTQI,
se me queda alguna sigla, puede decir que salió en cierta medida a defender de la homofobia que había y del sexismo que había en ese chat. Y yo creo que tuvieron gran presencia en el debate público, que usualmente son como que excluidos, y nosotros entendemos que también eso fue importante. Así que yo creo que básicamente en términos de los logros pueden haber muchísimos más, y la gente que está escuchando nos pueden compartir con nosotros lo que entiendan, ¿verdad? Que fueron parte de esos logros, pero creo que es bueno siempre refrescar la memoria con las cosas que se vivieron en ese momento y qué cosas tenemos que utilizar para próximas luchas. Yo creo que camarada Pedro tiene un comentario. Sí, yo creo que uno de los grandes logros es que mucha gente aprendieron otra forma de participación política. Una forma de participación política que no era la tradicional de la vía electoral, ¿no? O sea, sacamos un gobernador no por las elecciones, sino por la lucha en la calle. Así que una lucha donde participaron personas que nunca antes habían participado en actividades como estas, ¿no? Y yo creo que esa fue una gran lección, ¿verdad? Y que fue uno de los efectos más positivos de este proceso, ¿no? Además de que los partidos políticos tampoco jugaron un papel, ¿verdad? Un papel central, ¿no? Un papel importante dentro de toda esta lucha, ¿no? Así que esta lección nos ayuda para próximos eventos y próximas situaciones que se dan en el país, ¿no? Así que nada, quería añadir ese punto. Oye, y eso que plantea Pedro es bien importante, porque yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos a una amistad, a alguien cercano que fue por primera vez a una manifestación en ese proceso. Claro. Bueno, también no podemos olvidar lo que pasó, el fenómeno de Ray Charlie, ¿verdad? Que sabemos después lo que pasó con este personaje. Pero yo creo que también fue un impacto que se tuvo con las motociclistas que llegaban, principalmente de residenciales, principalmente de lugares que son marginados de la cuestión política, y que en cierta medida ellos se manifestaban de esa manera, ¿verdad? Su repudio, llegando, quedándose con el viejo San Juan, porque le metían allí a las motoras y eso era un alboroto brutal, y como que daba una energía a la manifestación. Estoy seguro que muchas de esas personas que también estaban ahí probablemente fueron su primera vez, ¿verdad? En la participación. Hay varios comentarios que han tirado por ahí, no sé si están hablando de la diversidad en las tácticas. Plantea Andrés Rodríguez, el comentario anterior también yo creo que hablaba un poco de que había personas que la primera vez, ¿verdad? Que participaban familias en ese aspecto. No sé si quieran decir algo más adicional sobre los logros, para entrar un poco más a lo que nosotros pensábamos que eran las preocupaciones de aquel momento, de que pueden ser, yo creo que pueden seguir. Yo creo que también es de las primeras veces que, por lo menos de que yo recuerde, que es una lucha que no se criminalizó, ¿sabes? Tuvo hasta los medios de comunicación, no le quedó otra opción que favorecer las manifestaciones, porque todo el país estaba a favor. Que por lo regular, me acuerdo yo, los 1 de mayo, las huelgas de las UPR, muchas luchas obreras, los medios de comunicación lo que hacía era tirarle tierra a los manifestantes, no importa cuál fuera su reclamo, pero en esta ocasión fue donde
los mismos medios se unieron a los reclamos por presión popular, claro está, no fue por su propia fuerza, ellos empezaron a meterse ya cuando la lucha fue expandiéndose. Pero que yo creo que ese caso también es bien interesante y sí, como estaban mencionando, las personas que fueron a luchar por primera vez, hay muchas personas que nunca habían tenido una experiencia combativa y creo que cada uno fue una escuelita para ellos, llevarse esa experiencia, ¿verdad? Para una futura ocasión, que ya no es esta persona de que ya yo no he ido a una manifestación, ya por lo menos yo fui a una y en este caso que fue la más grande, que fue la de Ricky Renuncia. Fíjate, yo pienso que definitivamente fue un momento histórico, sin duda que sí. Se proyectó, se mostró el descontento y creo que fue una combinación de factores. La acumulación del huracán, nos sentó la base de indignarnos colectivamente. Había una indignación colectiva, pero, ¿verdad? De una perspectiva revolucionaria comunista, no basta con estar indignado en términos, ¿verdad? Por unos insultos que lo vivimos diariamente con la explotación, la superexplotación, el racismo y los comentarios que hizo el gobernador. Me parece a mí, definitivamente hay un nivel de frustración, de angustia y repudio y desconfianza en el gobierno. Y creo que lo que vimos con las protestas, que me parece que fue bueno, es que hay un sector de la población que están dispuestos a dar, ¿verdad?, el todo, a luchar, lanzarse a las calles. Ahora, ¿qué papel desempeñamos nosotros como comunistas revolucionarios? ¿Cómo podemos elevar ese nivel de conciencia a otro nivel, ¿verdad?, de tirar la piedra más lejos, más duro, a una conciencia de un rebelde a un revolucionario? Creo que esa es la tarea, ¿verdad?, que nos corresponde como organización. Hubo su debilidad y su falta, pero yo creo que en términos colectivos queda sembrado en la memoria colectiva de nuestro pueblo, que nuestro pueblo en condiciones apropiadas está dispuesto a darle el todo, y lo hicimos en ese momento histórico. Yo quería traer un punto que traíste algo, Gilberto, y creo que es importante mencionar. Oye, que Ricardo Rosselló había sido el gobernador hasta ese entonces, porque Pierluisi le ganó, que con menos votos, con menos participación de la clase electoral había ganado, tenía un 25%, cuando tú sacas, ¿verdad?, el porcentaje de las personas que tienen edad para votar, y los votos que los tuvo había sido una minoría. O sea, cada vez vemos que menos gente estaba acudiendo a las urnas. En los pasados 12 años ha venido una tasa de participación bajando electoral, donde la gente está rechazando las instituciones, donde la gente ya no cree en los políticos, donde la gente ya no cree en el sistema como tal, porque cada vez sus condiciones materiales siguen empeorando. Pues pasa todo esto y fue una explosión, pero no podemos dejar todo lo que viene viviendo la clase trabajadora en los últimos 20 años. De verdad, venimos viviendo una ley 7 que dejó a miles de trabajadores en las calles del sector público. Venimos de unas privatizaciones que se habían dado con la huelga de la telefónica, también dejaron un montón de trabajadores. Venimos viviendo aumentos en los peajes, en las condiciones básicas del costo de vida, como la renta, como el agua, la luz. O sea, la clase trabajadora no la tiene fácil en Puerto Rico, como en otras partes del mundo también. Y el chat fue todo, ¿verdad?, toda esa explosión que dio, como que colmó la gota de todo lo que se venía viviendo en los últimos años, que dio a que se diera tan fuerte, ¿sabe?, que la gente también esté tan molesta. Yo creo que también, añadiendo a todo esto, yo creo que una de las cosas que nos trajo esto es que sí es posible generar cambios
en la calle. Porque anteriormente, particularmente los sectores reformistas, que al fin y al cabo terminan allanándole el camino a la ultraderecha, pues constantemente se burlaban pues de nosotros, los comunistas, los revolucionarios y las revolucionarias, cuando le planteábamos sobre la idea de no votar, como que mira, ¿por qué votar si esto no se resuelve nada? Y muchas de estas personas sarcásticamente decían, pues ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la Sierra Maestra? ¿Dónde están los rifles? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a empezar? Y lo hacían de manera sarcástica, pero ahora no pueden decir lo mismo, ¿entiendes? Porque ahora sacamos a un gobernador precisamente en las calles, y ¿qué van a decir esas personas? Que lo sacaron votando, como precisamente ahorita estaba planteando el camarada Pedro. No fue votando que se sacaron, como dijo el camarada, fue en la calle. Y yo creo que eso es una de las experiencias que nos trajo de que se puede. Definitivamente. Yo creo que continuando, ¿verdad?, un poco con el análisis que nosotros hicimos en aquel momento en términos de lo que fueron los logros, las preocupaciones, a nosotros sí nos preocupó, ¿verdad?, cuando hicimos una reflexión en torno a esto, es que había fue un movimiento espontáneo, fue un movimiento que no estaba dirigido, ¿verdad?, no tenía una organización de vanguardia ni tenía una izquierda que estuviera sólida dándole dirección, y que básicamente se concentró en la corrupción, ¿verdad? Fue un movimiento que demandaba que sacaran a Ricardo Rosselló, que es un gobierno corrupto, pero no había detrás de todo esto unas demandas de clase, ¿sabes? Nosotros veníamos de pasar por un proceso de una reforma laboral, estábamos en las condiciones para poder reclamar mayores salarios y beneficios que cambien las condiciones de la clase trabajadora en el país, pero solamente se concentró en una demanda de sacar a un gobernador, como si cambiando el gobernador cambiara todo lo demás, y nosotros entendíamos que eso no iba a cambiar, ¿verdad? Entendíamos que eso no cambia así. Hay que tocar la estructura, la base de producción del sistema capitalista, hay que elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora, y eso, pues en ese aspecto creo que el movimiento se quedó un poco, no elevó el nivel de conciencia, que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como revolucionarios. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Nosotros, ¿verdad? Eso lo vimos como una preocupación. Nosotros entendimos que muchas de las convocatorias también se daban de manera que tú no sabías, ¿verdad? Tiraban un flyer por internet o tiraban cualquier convocatoria por ahí, se esparcía y se hacía una manifestación. Y había mucha gente que planteaba que era el pueblo autoconvocándose, ojo, pero nosotros entendemos que también hay que tener mucho cuidado con eso. De llegar a una manifestación que tú no sabes quién está convocando, de llegar a una manifestación que nadie está asumiendo en cierta medida de responsabilidad, porque no sabemos a qué nos están llevando. No sabemos y esto pues tenemos que tenerlo también nosotros conscientes para futuras experiencias y futuras luchas. En ese punto, perdona, Chu, el ejemplo que podemos, ¿verdad?, mirar ahora es el de Cuba, con, ¿verdad?, Cuba decide, hacen un llamado a irse a las calles y sabemos que fue planificado, no fue espontáneo, ¿verdad? Cuba decide, la ultraderecha gusanera cubana, pero imagínate que convoquen una demostración o protesta y no se sabe quién es, con qué propósito, tú sabes. Puede ser anticolonial y abogar por la estabilidad, ¿sabes? Pero, hay que tener las cosas claras, sin duda. Claro. No, y que no sabemos si es la policía. Sabemos que la policía tiene sus agencias de inteligencia, y al igual que la policía, las otras instituciones represivas del Estado, cada cual tiene sus agencias de inteligencia y precisamente ellas están haciendo su trabajo. Así que en esos momentos es cuando más trabajan esas personas. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que también, y esto es importante recalcarlo, muchas personas de las que, como dijo Chu, que
que pensaban que eso era el pueblo autoconvocándose. Ojo, muchas de esas personas que planteaban eso, lamentablemente, o porque creen o porque pues, han sido influenciados por otras cosas, son personas que no creen en la teoría del partido revolucionario, de la vanguardia. Y entonces también por ahí se montan los sectores oportunistas, que precisamente ante esas ideas espontáneas, como muy bien en aquel momento Lenin planteaba sobre el espontaneísmo en Rusia, pues precisamente esas personas que asumían esa postura de apoyar esas manifestaciones sin saber quién estaba convocando, pues están asumiendo también las posiciones que asumían los que creían en el espontaneísmo en aquel momento. Mira, yo creo que por falta de una vanguardia, ¿verdad? Y esto lo dijo Chu también, obviamente hay diferentes organizaciones de izquierda, hay, ¿verdad? Me gusta verlo como que en 5 carriles, la derecha, centro derecha, centro izquierda, izquierda. El único carril que va a ofrecer la salida absoluta y permanente es a la izquierda, porque nosotros nos planteamos, ¿verdad?, la abolición de la explotación de género y todo tipo de explotación. Entonces, las otras organizaciones de forma, y cuando digo las otras, ya todos sabemos quiénes son, ¿verdad? Hubo en estas protestas quienes trataron de capitalizar en el descontento y encaminar, ¿verdad? Por intereses propios, partidistas o movimientos, el descontento en un rumbo reformista, legalista, oportunista. En vez de tratar de elevar ese nivel de conciencia, de descontento a, tú sabes, a otro nivel de decir, mira, no es lo mismo tú protestar, porque el villano aquí, sí, sin duda que es Pedro Rosselló, o fue Pedro Rosselló, como lo es hoy Pedro Pierluisi. Es el sistema capitalista. Tú sabes, el sistema capitalista. Y mientras nosotros estemos, ¿verdad?, perdiendo el enfoque de las verdaderas causas de nuestros problemas, estamos perpetuando nuestra condición de explotación. No, y Gilberto, añadiendo un poco a eso, nosotros también muchas veces no como isla, nuestra condición de isla, nos aislamos al resto del mundo, pero lo que se está viviendo en Puerto Rico no es muy diferente a lo que se viene también viviendo mejor en Colombia, que han habido unas reformas, no es muy diferente a lo que se vino viviendo en México, con todo lo que se viene dando, con todas estas políticas neoliberales de privatización, de sacar todo lo público y de empobrecimiento de la clase trabajadora. Tú sabes, nosotros tampoco podemos ver a Puerto Rico como que lo que ha venido pasando en Puerto Rico es algo producto de aquí. ¿Sabes? Cuando hacemos un análisis también internacional de la clase trabajadora, hay algunas similitudes, ¿verdad? Dentro de los procesos en otros países, con sus particularidades, obviamente. Nosotros, nuestra condición de ser una colonia de los Estados Unidos también presenta otras particularidades, como en Latinoamérica o otros países, pero sí hay unas similitudes. Cuando uno ve el nivel de macro, hay algo que está pasando a nivel internacional donde la clase trabajadora definitivamente ha venido perdiendo en términos de organización, ha venido perdiendo en muchos aspectos que al día de hoy pues nosotros tenemos que repensar eso y plantearnos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? Y no puede ser solamente de una manera local, no puede ser solamente de una manera, ¿verdad?, nacional, sino también visualizando el contexto a nivel internacional. Pedro, ¿tenías algo? Está en mute, Pedro, está en mute. Ahora, como estaba diciendo el camarada Jesús, vemos en otros, ¿verdad?, en otras partes del mundo situaciones parecidas, ¿no? Y claro, pero eso se da porque el capitalismo no es un sistema de un solo país, realmente el capitalismo es un sistema mundial, ¿no?
O sea, el capitalismo opera aquí igual que opera en el resto del mundo, ¿no? Y las mismas contradicciones, claro, con diferencia en ciertas particularidades, pero las mismas contradicciones que nos enfrentamos nosotros se enfrentan también en otras partes del mundo. Y por lo tanto, observamos, ¿no? Por ejemplo, la política neoliberal, ¿verdad? Que ha sido una política implantada a nivel mundial realmente, y claro, con el apoyo de los países ricos y de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Así que sí, a veces nos perdemos en el análisis nacional sin considerar cómo eso está ligado a todos estos cambios que ocurren a nivel mundial, ¿no? Sí, yo quería traer otro punto que creo que es importante porque va atado a lo que es la lucha de clase y lo que es la cuestión nacional, porque nosotros en el momento que hicimos el análisis nos preocupaba que había sido un movimiento en cierta medida policlasista a nivel nacional y no había sido un movimiento, ¿verdad?, con contenido de clase. Y por ejemplo, habían pequeños y medianos comerciantes que se sumaron a las protestas, que le dieron el día libre a los trabajadores, muchos de ellos aquí en la zona de Santurce, para que fueran a uno de los paros que se dieron. Entonces, nosotros, ¿verdad?, planteamos que estos pequeños comerciantes o estos grupos, ¿verdad?, de empresarios, en cierta medida les molesta la corrupción. A todo el mundo a lo mejor les molesta la corrupción, pero a ellos no les molesta la explotación. Ellos no están en la misma disposición de darle un día libre a los trabajadores para que luchen contra la reforma laboral, por ejemplo. Ellos no están en la disposición de darle un día libre a sus trabajadores para que vayan y luchen por el aumento del salario mínimo, porque claramente ahí se sale ya la cuestión nacional y entra un asunto de clase, un asunto de que tú y yo no somos iguales. Por más que seamos puertorriqueños o puertorriqueñas, los puertorriqueños y las puertorriqueñas no todos somos iguales, ¿verdad? Existen unos puertorriqueños como Richard Carrión que no es igual a nosotros, Entonces, no solamente una cuestión de corrupción, no solamente una cuestión de la cuestión política, hay una cuestión económica detrás de todo esto, que es lo que siempre se trata de esconder y siempre lo que se trata de dejar a un lado, ¿no? La política es una cosa y la economía es otra. Y no, están ambas entrelazadas, porque los que tienen el poder económico tienen el poder político. Y eso es algo que lo vimos en esta jornada de lucha. Sobre eso, Kevin tenía también que iba a abundar un poco más sobre ese abandono, pues, de la lucha de clases y cómo, pues, el tema se tornó en torno a, valga la redundancia, en cuestión a la corrupción. Kevin, ¿está ahí? Kevin. No, nada, la corrupción siempre se presenta como el mal en las sociedades, pero la corrupción es simplemente un síntoma de una enfermedad, ¿sabes? Sí, ¿me escuchan? Ahora me ven, ¿me escuchan? Pero, ven. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. A ver si puedo. Te escuchamos. Yo pensaba, no, internet aquí es malísimo, yo vivo por el monte por acá. Pues sí, que muchas veces se piensa que la corrupción es un síntoma de una enfermedad mucho más grande, ¿sabes? Simplemente se ve el mal de toda la sociedad, la política y la economía, ¿verdad? Que el Estado no es nada más y nada menos que la administración. O sea, la economía se va a mover entre, por ejemplo, el peaje por la carretera 22, o sea, es para que lo
ricos que viven en Rincón puedan tener una ruta mucho más fácil. En vez de construir un tren destino mucho más rápido y eficiente, ¿no? No te escuchas bien, Kevin, no tienes buena señal. Coge el tapón, etcétera. Influencian en la política, son los que hacen de los ricos. ¿Me escuchan? Sí, pero sí, es que parece que no tiene buena recepción. Se escucha entrecortado. Es malísima. Sí. Ahora. Sí, te escuchas bien ahora. Ok. Es que el internet es privado. No, es que en verdad yo vivo en el monte botado y en verdad la señal es malísima. Mira, no, pero trayendo eso que tú dijiste, el planteamiento de que es de la corrupción, de que es un síntoma mucho más, o sea, que hay una enfermedad mucho más grande, también nos trae la cuestión de que hay unas personas aptas para gobernar y otras no. Y el asunto es un asunto de quién es íntegro. O sea, porque hay personas íntegras, porque el asunto no es uno de personas y no sistémico. Entonces, como los trabajadores y la gente del pueblo son los que escogen a sus gobernantes, pues solamente esto se cambia escogiendo buenas personas que sean íntegras, que no sean corruptas, y con el voto inteligente ya solucionamos la situación del país. Ya con saliendo a ir a votar, como lo hizo en cierta medida el Partido Emergente Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que fueron en gran parte los que trataron de capitalizar todo eso, como que ellos eran un nuevo partido que no obedecían a los viejos esquemas de los partidos tradicionales, como el PPD y el PNP, pues votando por ellos ya íbamos a solucionar los problemas de Puerto Rico. Un voto inteligente, por gente íntegra, gente que va a venir a gobernar de una manera responsable, cuando todos sabemos que no necesariamente esto cambia así. Exacto. Tumba, Pedro. Yo creo que también, ¿me escuchan? Tengo que preguntar. ¿Está Pedro? No, dale, Kevin. Sí, dale, Kevin. Hello. Kevin. Mira, la corrupción es basada, perdón, dale, Pedro. No, yo quería, porque okay. Tema de Victoria Ciudadana, que una de las debilidades del mano, yo creo que uno de los 19, ¿verdad? Y me estoy yendo a la cuestión global. Están hablando dos a la vez, 3 ahora. Ok. Fue predominó el enfoque reformista, ¿no? O sea, el reformismo realmente predominó en ese proceso. Y entonces, por lo tanto, no se visualizó la situación como una situación de carácter sistémico, ¿no? Que el problema era el sistema. El problema no era el sistema, el problema simplemente era que teníamos un gobernador malo que había que sustituirlo con un gobernador bueno. Yo a veces uso cuando alguien me dice algo así por el estilo, digo, bueno, ese es como el tiempo de la esclavitud.
habían buenos dueños de esclavos y había malos dueños de esclavos. Habían dueños de esclavos que trataban más o menos bien a sus esclavos, habían otros, y el problema no era la esclavitud entonces, era que había que convencer a los dueños de esclavos que fueran buenos. Pues ese es el mismo enfoque, ¿no? Que es un enfoque reformista, ¿no? Que lo que se trata es de ponerle parcho al sistema, pero no cambiar el sistema, ¿no? Y eso es el efecto que tiene el reformismo, ¿no? Lo que su efecto es mantener, es un esfuerzo realmente para mantener vivo el mismo sistema. Y eso ha afectado mucho la lucha y no solamente la lucha por un cambio social profundo, sino que tiene una gran influencia en la llamada izquierda, ese enfoque reformista. Eso quería decir. Fíjate, en verdad es que la naturaleza del sistema de explotación por sí, en su naturaleza, es corrupto, porque tú estás adquiriendo de fruto de la labor de la inmensa mayoría de la población del mundo esa riqueza. Y vemos como un puñado de individuos, o sea, pueden darse el lujo de ir al espacio y una paja de esta, ¿verdad?, intergaláctica. Tú sabes, bochornoso a estas alturas de la humanidad ver cómo la concentración de la riqueza en 2 o 3 personas, tú sabes, 8, 10, 20, 30, a costa de la miseria y la explotación de todos los países del mundo, particularmente lo que llaman el tercer mundo. Y en sí no son nuestros países los que son pobres, porque ellos están ahí para extraer riqueza. Nos han hecho creer que somos pobres, cuando en realidad no lo somos, tú sabes. Y esta riqueza, o sea, el planeta nos ofrece todo, ¿verdad?, lo necesario para sobrevivir. Pero, según dijo alguien ahí sobre la cuestión del reformismo, Pedro, le sirve de válvula de escape. Y hay muchos adeptos que se prestan para eso. Cada vez que hay, ¿verdad?, surge una disputa, una lucha que toma, ¿verdad?, carácter popular o de clase, pues ellos tratan de neutralizar esa fuerza para hacerle oferta de migajas y cosas así. Victoria Ciudadana absolutamente, sin duda, sabían que ellos no podían cumplir con sus promesas. Y no importa los legisladores, senadores o lo que sea, no van a poder, porque el problema va mucho más allá de eso. El PIB puede abogar por la independencia, pero también va más allá de eso. Entonces, los sectores de izquierda, con pocas excepciones, ¿verdad?, si es que la hay, no se atreve a tocar el verdadero problema fundamental en esta sociedad, que es la explotación, el sistema capitalista. Ni es Ricky, él es el villano en un momento histórico, pero la realidad es que va más allá de Ricky, va más allá de, ¿verdad?, la reforma patronal laboral. El problema es que, mira, han podido legitimizar en la conciencia colectiva un sistema de explotación y lo llaman democracia, cuando es lo más lejos, bueno, de lo que debe ser democracia, por lo menos democracia comunista. Oye, yo creo que también otra de las cosas que nosotros por lo menos también analizamos y en cierta medida también nos preocupaba en ese contexto, es que cuando se hablaba del movimiento de Ricardo Rosselló, del verano que se hizo a nivel internacional y a nivel de otros países, se trató de pintar como que fue un movimiento pacifista,
como que fue un movimiento donde aquí se dio de una manera, ¿verdad?, no violenta y que verdaderamente había gente a Ricky Martin lo escuché hablando, comparándonos con Gandhi. Y yo creo que no, yo creo que eso nosotros también tenemos que, ¿verdad?, que rechazar que esto no fueron unas manifestaciones pacíficas. Aquí hubo enfrentamientos contra la represión y fueron candentes, o sea, se dio una batalla y fue fuerte. Igual hubo gente herida. El Estado gastó mucho dinero en reprimir a la gente, o sea, ahí se tiró gases lacrimógenos yo creo que como en los últimos, qué sé yo, 5 años no se han tirado en Puerto Rico, en 2 semanas. O sea, eso eran gases lacrimógenos todos los días. El viejo San Juan se inundaba de gases lacrimógenos. La gente que vivía en el viejo San Juan, prácticamente no podían estar allí porque les llegaban los gases a su casa, ellos estando a favor o en contra de las manifestaciones. Pero yo creo que sí, yo creo que en ese momento se trató de pintar como que fue un movimiento puramente pacífico o pacifista y a nivel internacional eso nosotros fuimos como que ejemplo a seguir. Y claramente cuando uno ve cómo se pone, cuando se pone un pedestal el pacifismo, como que se eleva a otro nivel y se trata de esconder otras cosas, es que tú sabes que lo que les molesta y les incomoda es cuando no pueden controlar las protestas, cuando no tienen un grupo de gente o unas masas que siguen siendo obedientes y te venden todo este discurso del civismo y todo esto, cuando la mayoría de los cambios en las sociedades han sido producto de encontronazos de clases sociales, de puntos antagónicos, que han sido lamentablemente violentos, porque cuando tú estás siendo explotado, cuando tú estás siendo oprimido, en algún momento esa válvula va a explotar. En algún momento eso va a explotar y no va a ser de manera de dando vueltas, piqueteando, que vamos a lograr ciertos cambios. No sé si quieren, yo quería traer otro punto también que se dio en ese contexto de las luchas y que había en cierta medida ciertos grupos que empezaron a condenar lo que era el uso de las capuchas, ¿verdad? Y todo acto que se daba de personas que llegaban capuchadas, los tildaban de encubiertos, tú sabes, y esto tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, o sea, y quiénes son los que promueven eso. Nosotros tuvimos militantes de nuestro grupo que fueron tildados por las redes de infiltrados, sin tener ningún tipo de evidencia. O sea, tiraron gente que han estado en luchas por años, probablemente alguien que nunca había ido a una manifestación lo tildó de infiltrado, cuando claramente no, o sea, no es cierto, o sea, y la gente grababan a ciertos manifestantes que iban en capucha y lo obligaban a quitarse la capucha. Gente que cogían un megáfono que nadie sabe de qué grupo es y eso tenemos que, ¿verdad?, estar bien pendientes a eso en las próximas manifestaciones que se den y no tolerar ese tipo de conducta. Yo creo que todo el que esté en un movimiento social sabe la necesidad que existe en cierta medida de todo manifestante proteger su identidad. Así que no sé qué los compañeros tengan que decir con respecto a eso, porque creo que por ahí tenemos también mucho que hablar. Bueno, yo creo que no, sí, eso lo vimos. Zumba, Kevin. Ok. Nada, que sí, defender la cuestión de identidad, ¿sabes? Nosotros sabemos la cuestión de décadas del carpeteo bajo el Estado, y las consecuencias que puede traer esto a una persona que tiene un trabajo estable, puede perder ese trabajo. Una persona, tal vez su familia no esté tan de acuerdo con las acciones que esté tomando, puede ser botado de la casa, o el que te renta la casa te puede botar también, porque puede
¿verdad? Decir que estás en una mala práctica y no quieres ese tipo de problemas. Hay varias razones por las que uno tiene que, de verdad, protegerse la identidad, y también hay que señalar a la gente que favorecía esto. Yo recuerdo el día que fue Daddy Yankee, fue uno de los que propulsó de que la gente se quitara las capuchas. Como que, ¿sabes? Tú eres una figura internacional, tú no tienes ningún tipo de problema, no tienes una represión que te puedan dar a ti, no eres una persona oprimida. ¿Sabes? Nosotros somos los que estamos en la calle todos los días trabajando, y va a venir él a nosotros a decirnos lo que tenemos que hacer. Y también parte de Rocky, el Molusco también fue otro que fue bastante oportunista, que también hay que señalarlo, ¿sabes? No, la capucha es un instrumento importante para el que combate, para proteger su identidad, tú combatir con el Estado del control, el monopolio de la violencia. Tú no puedes combatir, un individuo no tiene el poder para combatir contra el Estado solo. Obligatoriamente se tiene que proteger la identidad. Mira, a mí me parece que yo recuerdo en el 2017, el 1 de mayo, donde hubo compañeros y compañeras de la lucha pidiendo, ¿verdad?, que se decapuchara a varios compañeros. Interferimos, ¿verdad?, varios de nosotros, y le dijimos no, o sea, ¿qué le da a ellos el derecho? En sí lo que está detrás es criminalizar nuestra lucha, que los legalistas, los reformistas, los legalistas dicten lo que y cómo debe ser nuestra lucha. Y eso yo creo que nosotros, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia podemos aceptar esas condiciones. Mira, hubo un momento, hubo un ex prisionero político que me dijo a mí, si eso los que hicieron en la Milla de Oro fueron infiltrados, coño, ojalá que hubiera más infiltrados. La realidad es que siempre van a haber infiltrados. O sea, siempre van a haber infiltrados. Es la realidad. Ahora, nosotros como revolucionarios tenemos que darle el giro que queremos, ¿verdad?, a nuestra lucha. No podemos permitir que dicte los reformistas, los legalistas, los que creen en las elecciones, ¿verdad?, los pacifistas, que dicten el curso de nuestra lucha. Eso hacerle eco al sistema de explotación, y nosotros tenemos que tomar, tú sabes, defender esos principios de nuestros derechos. Otra persona que desde las que estaba nombrando Kevin, que también fue bien vocal en eso de contra los encapuchados, y que muchos pudiesen pensar que es bien progre, fue Calle 13, Residente Calle 13, quien constantemente estuvo hablando, ¿no?, sobre la importancia de ser pacífico y todo eso. Qué casualidad que hoy en día Calle 13, mira lo que está haciendo con Cuba, mira quiénes están apoyando con su política centrista de decir, Ani, qué bueno que la gente salga a la calle, sí, el bloqueo está brutal, pero también es que hay que salir a la calle. O sea, lo que está haciendo es jugándole el juego. Y esas son las personas que entonces aquí están diciéndole guardia, infiltrado, a toda persona que esté encapuchado. Y que en realidad, la realidad es que cualquier persona que asuma esa posición es, como muy bien dijo Chu, son personas que en verdad quizás hasta están por primera vez, y qué bien, qué bueno eso. Pero nosotros entonces como revolucionarios tenemos que también constantemente traer esto a debate, y no a debate, a discusión, o sea, tratar de el porqué de la capucha. ¿Por qué nos encapuchamos? O sea, deberíamos de tener hasta foros de por qué es que la gente se encapucha, por qué en Palestina se encapuchan, por qué en los Estados Unidos se encapuchan, por qué en Colombia se encapuchan. ¿Por qué en Colombia se encapuchan? Porque todos los días matan líderes sociales. Por eso en Colombia se encapuchan. Y así en todos los países en donde hay luchas sociales, como muy bien dijo el camarada Chu, tú tienes que proteger tu identidad, porque no es tan solo que tú puedas perder el trabajo, es que el Estado reprime, mi gente. El Estado capitalista no nos protege, ni nos protegerá nunca. El Estado nos va constantemente a perseguir. Y probablemente están hasta metidos ahora mismo en este Facebook Live.
¿Entiendes? Y están viendo lo que estamos planteando, porque el Estado está constantemente pendiente a lo que nosotros hacemos. Y por eso también tenemos que cuidarnos. Un saludito al Estado. Muchas veces también estos aparatos, los aparatos, los teléfonos, las cámaras, muchos manifestantes terminan dándole información con lo que son los live, terminan dando información al Estado. Entiendo que el caso de los estudiantes que hubo recientemente, que estuvieron, ¿verdad?, varios años en un proceso legal, creo que fue producto de alguien que tomó también un video. Pero ¿qué pasó con estos estudiantes? No estaban encapuchados. Llega a estar todo el mundo encapuchado, no hubiera habido juicio, no hubiera habido caso legal, no hubiera habido un carajo. Como se hizo en otras ocasiones en el movimiento estudiantil en el 2010, que ahí pues no había grabación, pero los que entraban en cierta medida también se protegían. Dicen por ahí que el que mande a quitar capucha es un delator. Yo creo que es chota. Este movimiento no se puede construir con chota. Exacto. Hay que decir las cosas como son. Mira, la policía se encapucha. Un alicate lo que es. No únicamente aquí, pero en otros países. Igual. Aquí últimamente no usan la placa, ni se identifican. Exacto. Se esconden las placas. Exacto. No, o sea, y cuando una persona que sigue una manifestación tira una piedra es un criminal, y ahora cuando un guardia tira que hacer lacrimógeno está haciendo su trabajo. O sea, es una hipocresía. Era Venezuela. En Venezuela era Ricardo Rosselló, ¿verdad? Estaba apoyando a Guaidó y que tenía una lucha legítima. Al igual, ¿verdad? En Colombia, Ecuador, etcétera. Pero cuando es la derecha, es legítimo. Es legal, una lucha por la democracia. Pero cuando son actos de conciencia para mejorar, ¿verdad?, el estándar de vida de la clase trabajadora, pues eso es ilegal. Son bandidos, son terroristas. Mano, y también es frustrante que aquí siempre están hablando, y siempre se ha usado durante la Guerra Fría, el discurso ¿verdad?, del comunismo, el socialismo, el islam hoy en día, ¿verdad? Pues hoy en día se utiliza la cuestión de Cuba y Venezuela como estos cucos del mal, para meterle miedo a la gente, y sí, uno puede ser crítico del Estado, ¿verdad?, haciendo una crítica objetiva, también, tampoco ser prestado del gobierno, pero coño, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver a través de América Latina, Asia y África, las manifestaciones que se dan, mira, Colombia, uno no puede hablar de Venezuela sin mencionar, por ejemplo, el caso de Colombia, que Colombia tiene el peor récord de derechos civiles en todo el mundo. Ahí todos los días matan líderes de sindicatos, matan maestros, matan huelguistas. Tú tienes en El Salvador y Guatemala, cuando muchos años los paramilitares mataban gente inocente indígena en los campos. Honduras tiene el narcotráfico más grande en toda América Latina. Haití es el país más pobre, y estos son sistemas capitalistas, y sin embargo no se enfatizan estos países. África, el continente más rico del planeta, es también el más explotado, ¿sabes? Como decía Parenti, ¿sabes? No hay países pobres, solamente hay, ¿cómo te digo? No hay países pobres, solamente existen países explotados. Podemos ver la República del Congo, ahora mismo en África del Sur, más de 70, 80 muertos. Pero estas son cosas que ni siquiera se dan en los medios de comunicación, ¿sabes? Lo suprimen, y lo que le dan caso a la cuestión de Venezuela y Cuba, y exageran también las manifestaciones. Muchas de las manifestaciones que estaban a favor del gobierno las ponían como si fueran en contra de él. O sea, son tan deshonestos. Y es una manera también de meterse miedo, que en verdad no se dejen meter las cabras de esta gente, no confíen en los medios de comunicación, que su fuerte principal son el Estado. Y el Estado es un administrador de la clase rica, no es nada más y nada menos que eso.
Haití. Sí, exacto. Bueno, no sé si quedan más de las preocupaciones. Yo creo que si no es así, si no quedan ya más, yo creo que una de las cosas que es importante pues destacar es cómo ya hablamos, ¿no?, de cómo el enfoque fue en torno a la corrupción por encima del asunto de clase. Hablamos sobre cómo se canalizó el descontento pues a la urna. O sea, y esto, mano, esta gente hasta iban a buscar firmas, endosos a las manifestaciones. O sea, yo me recuerdo en algún momento ellos tratando de consignar en noviembre los sacamos. Sí, O sea, sí, estas eran las personas que constantemente estuvieron tratando y lamentablemente ellos intentaron, porque igual también no creo que tuvo efecto, pero ellos intentaron, ¿no?, de ver las cosas como un asunto generacional. Eso fue algo que constantemente, particularmente Victoria Ciudadana, impulsó sobre el asunto de que son las nuevas generaciones quienes van a echar este país hacia adelante y que entonces son las generaciones del pasado las que tienen la culpa de que esto esté así, que ellos han sido los que han votado por nuestros gobernantes, y volvemos al mismo cuento de siempre, que el mismo Correger lo planteaba, que decía, Correger planteaba, no es el pueblo el que ha fallado, sino han sido sus líderes. Y son estos líderes los que le echan la culpa al pueblo. ¿Qué clase de líderes son? O sea, es como en un equipo de pelota, un equipo de pelota pierde, es como si el dirigente venga y le eche la culpa al equipo. Cuando sabemos que en el deporte, constantemente, siempre, cuando un equipo pierde, es culpa del dirigente, y eso es así, eso es ley de vida. Y el dirigente asume la responsabilidad. Y yo creo que eso constantemente estuvo trayéndose, como las generaciones las nuevas generaciones son las que van a echar a esto hacia adelante, pero pues no contaban, como muy bien dijo el camarada Chu, que vivimos en una sociedad de clase, que esto no es una cuestión de ser puertorriqueño, ni una cuestión de ser joven, esto es una cuestión de ser trabajadores. Pedro, ¿tenía algo que decir por ahí? Zumba, Pedro. Quita el mute. Está en mute. Aquí no tengo. Ahí está. Estoy. Sí. Estamos ahí. Estoy ahora. Ok. Sí. No, yo quería mencionar algo que no se mencionó, o que por lo menos yo no lo oí, porque tuve algunas interrupciones en la comunicación. Y es que una vez ocurrido lo de verano del 2019, era importante el trabajo que había que hacer luego de esa experiencia, ¿no?, para darle cierta continuidad y cierta dirección, ¿no? Y que algo positivo, aunque no tuvo, se decayó posteriormente, fue el intento, ¿no?, que hubo de organizar las asambleas de pueblo, que era como una forma, ¿no?, un mecanismo para lograr continuar con esa lucha ya a un nivel más allá de la renuncia de Ricky, ¿no? Pero que desafortunadamente ese esfuerzo se cayó. Y creo que es importante también ver por qué fue que se cayó ese esfuerzo, ¿no? Yo pienso en parte, ¿no?, que uno de los factores fue que la influencia esta del reformismo, ¿no?, y la cuestión electoral, ¿no?, que tuvo
cierta influencia, ¿no? en ese proceso. Yo sé que algunos de los que están aquí participaron más activamente en ese proceso y quisiera saber cómo ustedes lo han analizado. Bueno, pues por lo menos de mi parte, que pues estuve por acá en mi pueblo, en Gurabo. Sí, concuerdo contigo en torno a cómo particularmente las elecciones afectaron porque se quiso, y esto fue desde un inicio, desde el inicio de las asambleas de pueblo, que la primera asamblea de pueblo que se da en Ponce, y la de Gurabo fue entre las primeras 5 que se dieron. En Caguas también hubo, no me recuerdo los otros pueblos, San Juan. Y desde un inicio, cuando se trató de consolidar esas distintas asambleas para tratar de generar alguna coordinadora a nivel central, pues se podía ver que habían unos intereses particulares electorales al interior de las asambleas de pueblo, y cómo particularmente el Movimiento Victoria Ciudadana, quien fue quien llevó aquí la batuta de esta estrategia, cómo ellos trataron de que las asambleas de pueblo fueran su movimiento social, y cómo esas asambleas de pueblo lo que iban a hacer era ayudarles precisamente a la construcción del partido, a la inscripción. De ahí salieron personas que, por ejemplo, de las asambleas de pueblo salieron personas que trabajaban en la Junta de Inscripción Permanente. La representante de la Asamblea de Pueblo de Guaynabo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, fue quien retó a Alexandra Lúgaro para la gobernación en Victoria Ciudadana. O sea que podemos ver que utilizaban precisamente esas plataformas para adelantar los intereses electorales, por lo menos desde Gurabo, a pesar de que era un grupo bastante diverso, porque pues habían personas que no participábamos en las elecciones, pero habían sí que participaban. Sí, por lo menos habíamos podido llegar a un consenso que las asambleas de pueblo no eran el espacio para los partidos electorales. Y eso por lo menos a mi parecer pues fue algo pues bueno, que no todas las asambleas pues asumieron esa posición. Y pues mientras fue acercándose las elecciones, pues las asambleas fueron cayéndose hasta el punto que desaparecieron. Yo diría que en algún momento a principios del año, pues quizás lo de los terremotos le dio como un impulso a algunos pueblos a querer organizarse y hacer algunas cosas, pero ya estaba tan inmerso la política electoral al interior de estas asambleas que en realidad, es más, muchas personas que participaban en esos partidos simplemente abandonaron las asambleas porque entonces se envolvieron en el trabajo electoral, que también esa es una de las críticas que nosotros hacemos de las elecciones, que abandonan todo trabajo en la calle, todo trabajo con las masas para entonces inscribir el partido, o necesitas recoger endosos, o inclusive después necesitas ir a tribunales para defender al partido porque supuestamente te robaron las elecciones. O sea, que tú dejas de hacer ese trabajo. Pero también yo creo que otra cosa importante que hay que destacar es cómo el sector ONGista también se aprovechó de las asambleas de pueblo. Y lo que hicieron fue utilizar las asambleas de pueblo como una fuente de reclutamiento para sus intereses particulares ONGistas. O sea, que todos sabemos al fin y al cabo que también tenían estrecha relación con Victoria Ciudadana, particularmente. Así que
Lo podemos ver, por ejemplo, uno de los líderes comunitarios en el área de Cagua, tan pronto renunció Ricardo Rosselló, planteó que se tenían que hacer unas elecciones especiales para escoger al gobernador. Y esos son los pasados líderes de izquierda que ahora están organizando desde sus respectivas ONG. O sea, que las asambleas de pueblo desde un inicio recibieron ese embate, ¿no? Y pues algunas personas, en el caso mío, pues entramos en esos espacios con la intención precisamente de crear un movimiento de masa, pero la realidad fue otra. Yo creo que también otro de los, ¿verdad?, de las preocupaciones que se tenía con las asambleas, o por lo menos desde las veces que yo fui, es que las asambleas también se empezaron a enfocar en cosas bien micro, bien particulares de cada municipio, bien particular de Cagua, bien particular de Gurabo. Entonces, el aspecto macro que aglutina a la mayoría del país, como decir la Junta de Control Fiscal, como decir la deuda, que en cierta medida la deuda se tocó un poco más el tema, no se atacó. O sea, por ejemplo, yo recuerdo ir a una asamblea de Cagua y haber escuchado una de las propuestas de que la solución o una de las soluciones era postularse para ser legislador municipal. ¿Sabes? Cagua iba a atender sus situaciones particulares a nivel micro, participando de unos espacios que a nivel municipal es bien poco el poder que se tiene. Y cuando tú lo miras a nivel estatal y tienes una junta de control fiscal por encima de ti que te está diciendo que la mayoría, que el presupuesto te lo puede quitar y que hay casi la mitad de los municipios que pueden estar inoperantes, ¿qué tú vas a hacer como legislador municipal? Pero esta era la propuesta que te traían algunos compañeros, algunas personas que han estado envueltos en la lucha por mucho tiempo, que había que postularse en la legislatura municipal. ¿Sabes? Yo creo que en ese momento, cuando todo esto empieza a salir, todas estas propuestas, las energías se empiezan a dirigir hacia la cuestión electoral puramente, creo que lo que podía ser un buen momento de coger el espontaneismo y tratar de darle un poco de dirección con una izquierda que plantea unas cosas mucho más progresistas a nivel de clase, se cayó a nivel de llegarlo a vamos a construir Victoria Ciudadana, vamos a hacer un partido que es el que envuelve a las personas que están inconformes con el bipartidismo, porque el problema era el bipartidismo. Y yo creo que eso afectó mucho. Fíjate, yo participé en un par de asambleas. Fui a la de Cagua, la de Gurabo y la de la Placita Bolívar. Bolívar. Y entre las cosas que me di cuenta era que posturas bien individualistas, bien etnocéntricas, tú sabes, bien political identity, identidad política. Y es una forma de fragmentar la lucha. La lucha de clase abarca todo, en absoluto, todo tipo de explotación, de género y de todo. Y ¿verdad? Fue un poquito, el oportunismo era obvio, de que si un voto inteligente, el voto más inteligente que uno puede hacer es no votar. Abstención. Y yo creo que, ¿dónde están esas personas que votaron por las diferentes, entre comillas, organizaciones progresistas hoy día? Son activistas, ejercen su derecho a voto por 15 minutos cada 4 años y en el interín están por ahí haciendo qué. O sea, es bien elitista y centrista, ¿verdad? Porque tú pones tu fe en ciertos individuos. En el caso de Lugar, ¿dónde está Lugar hoy día? O sea, vamos a decir las cosas como son. ¿Verdad? La realidad es que eso es oportunismo. Aquí, Puerto Rico y donde sea, en la luna. Hablando con doble moral. Que se puede estar con el diablo y aquellos que quieren estar con Dios también. Entonces, ¿verdad? Bien deshonesto, una falta de integridad
y de principios. Pero desafortunadamente la prensa y otros sectores del centro izquierda y otros Meloni, etcétera, pues prestan su, ¿verdad? Le hacen eco, coro a esas personas, porque de verdad no es otra cosa que la desconfianza en la clase trabajadora. No es otra cosa, no hay que buscar, es desconfianza, no creen en la capacidad de la clase trabajadora. Y yo pienso que, ¿verdad? Entre las experiencias, las lecciones que nos ha dado esto es para el próximo evento, y vendrá otro evento, vendrán muchos eventos, porque hasta que esto no cambie, la gente va a responder, defender sus intereses económicos. Pues, o sea, estar preparado, mejor preparado de lo que estuvimos en el 2019, ¿verdad? Hubo unas debilidades tanto de nuestra parte como de otras partes. Por razones obvias, somos una organización nueva, pero sin duda que yo creo que el espíritu de combatividad de nosotros, el trabajador y estudiante comunista por el cambio social, habla por sí. Todo lo que hemos hecho está documentado en términos de nuestras actividades políticas, en nuestros boletines. Nunca hemos ocultado lo que somos y por lo que aspiramos. Aquí no se trata, aquí no hay tregua, no hay concesiones. Queremos abolir la explotación, queremos abolir el coloniaje, queremos que el imperialismo norteamericano se vayan, ¿verdad?, a ningún país, porque en verdad son enemigos, sea aquí o donde sea. La lucha de la clase trabajadora no tiene frontera. Y lo que queremos es abolir la explotación. Punto. Queremos una sociedad igualitaria, comunista, tradicional. Bueno, entonces, yo creo que ya llevamos ya un par de tiempo ya tocando este tema. Yo creo que ya para ir cerrando, a 2 años de la renuncia de Ricardo Rosselló, y esto aquí es una pregunta, cada cual, pues el que quiera, pues me contesta. ¿Cuáles entonces son las tareas de hoy en día? A 2 años ya hablamos sobre los logros, ¿no? Las enseñanzas, porque también esos logros y los desaciertos, ¿no? Las preocupaciones, todo eso son enseñanzas. ¿Cuál entienden que entonces, cuáles son las tareas al momento que tenemos como comunistas aquí en Puerto Rico y pues a nivel internacional, pero aquí en Puerto Rico particularmente? ¿Cuáles son esas tareas? Agitar, 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 educar, 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 y organizar, organizar y organizar. Definitivamente. ¿Ibas a decir algo, Kevin? Bueno, aquí, hermano, la organización y movilización de los trabajadores, como si no solamente la cuestión de las uniones, cómo tú los tomas a tu favor, ¿verdad? Influencia a una lucha más de clase. Tanto hemos visto en este año nada más con el caso de Lutiel y Luma y el caso de los camioneros, que todavía está en pie, que una de ellas, ¿verdad?, como está diciendo el compañero, concientizar, educar y agitar y organizar, que yo creo que son las 4 tareas fundamentales. Sí, yo creo que las condiciones materiales, ¿verdad?, post pandemia, por lo que viene pasando en el capitalismo también a nivel internacional, están idóneas para poder organizar el malestar. Yo creo que en ese punto nosotros no hemos sido efectivos de cómo podemos organizar a la clase trabajadora a que haga una demanda mucho mayor, a que tome conciencia de clase, ¿verdad? Porque si la clase trabajadora tuviera conciencia de clase, yo creo que
que son, ¿verdad?, lo que producen todo el valor en cualquier país, en cualquier nación del mundo. Son los que producen, son los que generan, mueven la sociedad. O sea, vimos como los camioneros pararon por un día y el país casi se tambalea, ¿sabe? Por el movimiento de mercancía. Vimos como en una pandemia prácticamente se hizo una huelga a nivel internacional porque no había producción, no había, los trabajadores no podían ir a los centros de trabajo. Y ahí tú ves cómo el sistema rápido se trastocó, la bolsa de valores cayó, entre una serie de cosas, porque los que están produciendo el valor, los que están produciendo todo, son los trabajadores y las trabajadoras. Y yo creo que una vez nosotros sigamos elevando el nivel de conciencia de la clase trabajadora, y tenga conciencia que son explotados, y cuando hablamos que son explotados, que sabemos que hay un grupo de personas que no trabajan en esta sociedad y se apropian del trabajo de otros, ¿verdad? Eso es cuando nosotros hablamos de explotación, queremos alguien claro que es lo que nos referimos. Hay un grupo de personas aquí que no trabajan, que viven inclusive de ingresos pasivos, de cuestiones financieras, y son los trabajadores los que están detrás de todo esto, llevando todas las cargas, todos los ajustes económicos. Apenas se está hablando de aumento del salario mínimo y están gritando por apenas $1, $2 la hora, tú sabes, y sí, yo creo que si nosotros nos damos la tarea de llevar los reclamos, que sean reclamos más de clase, que sean reclamos donde la clase trabajadora se puede identificar como trabajador y trabajadora, dejando a un lado todo este tema de que solamente es la corrupción, creo que podemos dar un paso adelante y elevar el nivel de conciencia de los trabajadores y trabajadoras. Sí, yo creo que añadiendo a eso que han estado trayendo, yo creo que es importante rescatar, o no rescatar, pero traer de nuevo el asunto de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que eso es importante a la hora de agitar, organizar y educar, y aprender en el proceso. Yo creo que es importante que volvamos a retomar la lucha contra la Junta de Control Fiscal, porque como muy bien vimos con el asunto de Ricardo Rosselló y ahora con este asunto de la pandemia, como que se ha olvidado un poco lo que están haciendo y deshaciendo. Su proyecto, su plan sigue en pie, para quedarse con las pensiones de los trabajadores, subir los costos, destruir la universidad, destruir la educación. Así que yo creo que una de las tareas fundamentales que tenemos como comunistas es hacerles ver a la clase trabajadora, entender que es contra la Junta que tenemos que enfocar nuestros cañones. O sea, ellos están por encima de cualquier administrador colonial. Es a ellos que tenemos que ir, contra ellos que tenemos que ir, y no sentándonos con ellos. Yo creo que también es bien importante asumir una postura de cero colaboración, en todos los aspectos, no tan solo en el aspecto judicial, no criminal, sino en un aspecto ya político. O sea, nosotros no colaboramos, a sentarnos con la Junta de Control Fiscal a negociar es colaborar. Nosotros no tenemos que negociar absolutamente nada con ellos. Nosotros tenemos una exigencia y ellos tienen que respetarla. No queremos puntos medios. Yo creo que es importante hacerle llevar ese mensaje. No sé si Pedro tenga algo que decir para si no ir. Estás en mute, Pedro. Estábamos hablando de cuáles eran las tareas, cuáles entiendes que son las tareas que tenemos al momento como comunistas. Pues yo creo que lo más importante ahora es fortalecer las organizaciones revolucionarias y para el trabajo, para tener una fortaleza para el trabajo organizativo de los trabajadores, y en ese proceso, o como parte de, ¿verdad?, como resultado de ese proceso, la elevación de la conciencia de clase de la clase trabajadora, ¿no?
que ninguna de esas actividades son tareas fáciles, ¿verdad? Pero son necesarias, ¿no? Así que yo creo que esa es la tarea que tenemos hacia adelante. Bueno, yo creo que ya estuvimos aquí ya casi 2 horas analizando. Creo que para hacer nuestro así, es la primera vez que hacemos un programa como así haciéndolo, tratando de que sea más como dialogando. Esperemos pues en un futuro volver a repetir esto. Por ahí nos dicen que hay que hacer el análisis de las luchas internacionales de trabajadores y discutir estos puntos en foros para educar a la clase obrera. Quién sabe, y quizás nos animemos y un próximo programa sea para analizar cuestiones internacionales. Creo que es bien importante. Así que gracias por la recomendación. Y gracias a todas las personas que estuvieron presentes, ¿no? con nosotros en la noche de hoy. La idea de esto es seguir dialogando, seguir generando discusiones en los espacios que estemos, con la idea de organizar. O sea, eso no podemos perderlo de perspectiva, siempre con la idea de organizar. No sé si quieran decir algo para si no ir cerrando. Quisiera excusar por mis problemas biotécnicos. Nada, un abrazo a todos y creo que, ¿verdad? Esto es el primer programa. Ojalá que podamos tener mucho más. Duplicar la audiencia. Y perdonen también por los míos, ¿verdad? El internet acá tampoco es tan bueno. Pero sí, yo espero que haya más programas hay mucho de qué abordar, hay mucho tema de qué hablar y espero que no sea el último. Bueno, pues entonces, mi gente, para ir cerrando esta noche de hoy, nos dejamos, nunca podemos dejar nuestro himno, ¿no? El himno de la clase trabajadora. Así que culminamos este programa con la internacional, una versión latinoamericana. Muchas gracias a todas y a todos. Y que viva Puerto Rico libre y comunista. La clase obrera no tiene frontera. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y seamos
los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Soy comunista toda la vida. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Soy como